Seguimos en Onda Cero, en Agricultura en la Onda, y la noticia del día hoy la vamos a dedicar a hablar del clima, a hablar de lo que está pasando en el mundo. Ya saben que mientras el planeta se calienta, pues aquí en Almería está pasando otra cosa distinta, y nos lo va a explicar el profesor de la Universidad de Almería y científico almeriense Pablo Campra. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. De nada. Bueno, no sé, antes de nada, ¿estás siguiendo lo de París? Pues no mucho, porque No mucho, yo ¿no? soy más científico que político. Y ahí hay más política que ciencia. Pero bueno. Oye, mientras el planeta se está calentando, ¿no? Y están debatiendo de que si va a subir 2 grados, de todos los problemas que hay y buscando soluciones para el cambio climático, las temperaturas aquí en el poniente almeriense y la provincia de Almería están descendiendo gracias a los invernaderos. Además, científicamente probado, lo habéis hecho vosotros, con un modelo informático además que demuestra que los invernaderos contrarrestan el calentamiento global. ¿Por qué se produce todo esto? Sí, bueno, exactamente no es que estén descendiendo ahora, pero han estado descendiendo hasta ahora. Es decir, aquí se ha compensado el calentamiento global a escala local de lo que es el campo de Ejido y un poco también en el sur de la provincia de Almería. Este efecto es muy sencillo, lo que denominamos el efecto albedo, que es un efecto que es el mismo que haría un espejo colocado horizontalmente. Se refleja parte del sol incidente en la zona y no está disponible para calentar, para subir las temperaturas. Entonces es un efecto similar a cuando uno blanquea un techo de una casa, que estamos investigando, de hecho, ese uso ahora para la zona urbana, mediante el cual se produce como un enfriamiento. El efecto es similar a si se hubiera una cubierta de nubes. Además lo hemos cuantificado y es exactamente el mismo, ¿no? En varios metros cuadrados. De manera que a pesar de que el efecto invernadero global aquí afecta también, pero está compensado por ese cambio de las propiedades del suelo, por las cubiertas de invernaderos y especialmente por el blanqueo que se hace en verano. También tiene mucha importancia. Hombre, es conocido, ¿no?, el blanqueo de los invernaderos, que se produce cada año, ¿no?, cada verano, como dices, Sí, ¿no? eso es lo que estamos intentando aplicar a nivel urbano. Ahora estamos haciendo simulaciones sobre la ciudad de Madrid, cuál sería el efecto de blanquear todos los techos y los pavimentos también de un color más claro, tipo cemento, y hay un impacto muy favorable, ¿no?, en bajada de temperatura y disminución de contaminación. ¿Y esto que se produce aquí en la provincia de Almería, en el poniente almeriense, pasa en otra parte del mundo? Sí, pasa en otros sitios. Lo que ocurre es que aquí es mucho más intenso y lo tenemos más estudiado. Además, hay que tener en cuenta que los invernaderos de Almería es el único asentamiento humano que se ve a simple vista desde el espacio, Sí, por el fuerte contraste que hay con el mar y con la Sierra de Gádor, ¿no? Y además es un modelo de ocupación y de obtención de alimentos y de renta que es único en el mundo, ¿no? Tiene mucho impacto sobre la zona en la que está, pero hay que ver los beneficios que tiene en toda el área de influencia, que no es solo la provincia de Almería, sino pues no solo el sureste de España, sino toda la gente que está viviendo de eso, que tendría que estar haciendo otro uso del suelo mucho más impactante, como el uso extensivo, por ejemplo. Evidentemente. Oye, ¿cómo habéis llegado a la conclusión a este efecto albedo? Me imagino que después de años de trabajo, de estudios o pensando, ¿no? ¿Cómo se llega a esta situación? Desde el 2007 que empezamos a detectarlo, haciendo un análisis de las temperaturas ahí en las estaciones de las Palmerillas, de Cajamar y de la Mojonera. Entonces vimos que a diferencia de la tendencia global, pues aquí había una disminución de temperatura desde el año 83 que había medidas, ¿no? Y hasta ahora la temperatura aquí ha bajado, diríamos el equivalente a 2 grados en un siglo, que es lo que se quiere bajar. Lo que ocurre es que a partir de ahora no sabemos lo que ocurrirá, porque esto es un efecto que compensa el efecto de los gases invernaderos, pero siempre que vaya aumentando la superficie invernada. Claro, eso es insostenible hasta que no se optimice el modelo, sobre todo en cuanto al déficit de agua que hay, ¿no? Claro. Que hay mucho trabajo por hacer en el modelo Almería para tener un menor impacto, ¿no? Pero bueno, que es un modelo que puede resolver problemas clave en el futuro de este planeta, como es la producción de alimentos en una superficie muy reducida. Los invernaderos son solamente un 3% de la provincia de Almería. Hay que ver qué está pasando con el resto de la provincia de Almería. Claro. Y bueno, cualquiera que patee los montes, que lleve 30 años pateando los montes de Almería, la recuperación del medio natural es espectacular. ¿Por qué? Porque se ha abandonado sencillamente y la gente vive concentrada, impactando en la costa, ¿no? En fin, que no solamente hay que ver el lugar donde ocurre un impacto, sino qué desplazamiento hay de poblaciones y de actividades. Y aquí está claro que
el impacto global en la provincia de Almería es muy positivo, muy positivo. Los datos que habéis manejado, ¿no? Es que las temperaturas medias anuales de la comarca del Poniente no solo no habían aumentado en los últimos 30 años, sino que la tendencia es la incremento de 0,3 grados por década, ¿no? Que Sí, hablando de ahora últimamente se han frenado un poco, ahora estarían 0,2 grados década, es decir, si se mantuviera la tendencia sería una bajada de 2 grados en un siglo, pero a eso no vamos a llegar porque, claro, hay una limitación en la expansión de los invernaderos, hay problemas de sostenibilidad. Sí, fíjate. Pero esto ha compensado la subida de 0,3 grados en toda esta zona, ¿no? En lo que es el sureste de España. En la capital de Almería tenemos una subida de 0,2, es decir, sería el equivalente a 2 grados en un siglo. Muy probablemente también por la influencia de los invernaderos del Levante que han estado creciendo en las últimas décadas. Y cada año lo constatáis vosotros y nosotros también. Bueno, este año casi se llega a las 30.000 hectáreas de invernadero en la provincia de Almería. Sí, está ahí, ha empezado con la crisis del ladrillo, ha vuelto a empezar otra vez a crecer. Y bueno, el efecto albedo actúa siempre que hay un crecimiento o disminución de una superficie reflectante. O sea, si se mantiene exactamente la misma superficie que ahora, el efecto invernadero global lo que haría es que empezarían a subir las temperaturas otra vez aquí, pero ya hemos ganado tiempo, porque esta bajada de 0,2 grados décadas, pues supone que aquí no ha habido calentamiento global en la provincia en las últimas décadas, los últimos 30 años, según las mediciones. Entonces habríamos ganado esos 30 años, pero que no quiere decir que nos tengamos que dormir en los laureles, porque hay muchas estrategias de optimización del modelo Almería que deben de implementarse, ¿no? ¿Y cuál es el futuro que nos espera? Porque se está debatiendo, bueno, con esto de lo de París, ¿no? Como dices tú, el bajar 2 grados centígrados, las emisiones de gases, Estados Unidos, China, el otro, el de la moto, pero aquí en esta zona, por lo que vosotros conocéis, ¿qué futuro nos espera? Bueno, la clave de la política del cambio climático no es solamente reducción de emisiones, sino es la adaptación, y en concreto la adaptación local, porque en realidad no sabemos lo que va a pasar, los modelos son muy deficientes comparados con la realidad. Ya se está viendo los problemas políticos que hay para reducir emisiones, entonces la clave va a estar en la adaptación, en particular a nivel urbano, que es lo que estamos estudiando ahora, para trasladar ese efecto albedo de los invernaderos de Almería a las ciudades, en concreto en Madrid estamos estudiando nosotros, ¿no? Es decir, cómo conseguir que en los asentamientos urbanos haya una adaptación a las altas temperaturas y que se consiga lograr unos microclimas, como ha pasado en el campo de Ejido, donde no impacte tanto el calentamiento global, ¿no? Y luego, en cuanto a la adaptación a las medidas de mitigación del cambio global, pues vuelvo a repetir que hay una serie de medidas en la agricultura almeriense que se pueden tomar. Por ejemplo, en la reducción, porque la agricultura almeriense tiene emisiones. Lo que ocurre es que las emisiones, hemos calculado nosotros, se reducen en un 40% si tenemos en cuenta el efecto albedo. Pero un kilo de tomate tiene una emisión de 300 gramos. Si contamos todo lo que es la infraestructura del invernadero, el transporte y todo eso. Entonces, si uno optimiza todo eso, se puede reducir a su vez el impacto de las emisiones. Como cualquier actividad humana tiene emisiones, hasta respirar tiene emisiones. Y cuando contáis lo que pasa aquí en Almería, fuera de nuestras fronteras, ¿la gente qué piensa? Sí, esto ha despertado mucho interés, sobre todo en California, con gente que trabajo yo allí, porque ellos están tratando de adaptar las ciudades al cambio climático, y el aumento de albedo en ciudades va a ser una estrategia clave. Es la única técnica de geoingeniería que ahora mismo es factible y rentable económicamente para adaptarse a un calentamiento que ya lo tenemos encima. Aunque ahora se disminuyeran todas las emisiones a cero del mundo, seguiría subiendo la temperatura por la inercia que hay. Entonces, el caso Almería tiene interés en que es un caso piloto donde hay observaciones de una modificación de albedo reales de 30 años. Porque todos estos estudios en ciudades se están haciendo con modelos de supercomputadora de simulación, pero no sobre el terreno, porque hay que esperar 30 años para ver esa modificación. Claro. Y ese es el interés que tiene el caso Almería, ¿no? Aparte de que es un modelo de producción de alimentos y de renta que, si se optimiza en problemas de sostenibilidad, como he dicho, como el agua y otras cuestiones,
pues puede ser extensivo a gran parte de la población mundial, porque es el problema del siglo que viene, ¿no? Cómo alimentar a una población creciente sin impactar el medio ambiente. Sí, señor, ese es el gran reto, ¿no? Que dicen todas las empresas y tal, cómo alimentar en 50 años a los millones y miles de personas. Hay dos modelos de producción de alimentos, el extensivo, que es lo que había antes en Almería en los años 50, es decir, toda la provincia llena de pastizal de cabra, sí, o de agricultura de subsistencia, o bien el intensivo de regadío, que es lo que tenemos ahora, que impacta mucho en una zona, pero libera gran parte del territorio. Claro. Entonces, si se optimiza la sostenibilidad de este regadío, pues es la solución a la producción de alimentos y de renta en gran parte del mundo. El mundo no puede seguir con una producción extensiva con una población de 8.000 millones de habitantes. Es una locura, claro. Pues Pablo Campra, científico y profesor de la Universidad de Almería, un placer hablar contigo y que nos hayas contado todas estas historias sobre los climas de nuestra provincia. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Seguimos en Onda Cero, en Agricultura en la Onda, y la noticia del día hoy la vamos a dedicar a hablar del clima, hablar de lo que está pasando en el mundo. Ya saben que mientras el planeta se calienta, pues aquí en Almería está pasando otra cosa distinta, y nos lo va a explicar el profesor de la Universidad de Almería y científico almeriense Pablo Campra. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. De nada. Bueno, no sé, antes de nada, ¿estás siguiendo lo de París? Pues no mucho, porque no mucho, yo ¿no? soy más científico que político. Y ahí hay más política que ciencia. Pero bueno. Oye, mientras el planeta se está calentando, ¿no? Y están debatiendo de que si va a subir 2 grados, de todos los problemas que hay y buscando soluciones para el cambio climático, las temperaturas aquí en el poniente almeriense y la provincia de Almería están descendiendo gracias a los invernaderos. Además, científicamente probado, lo habéis hecho vosotros, con un modelo informático además que demuestra que los invernaderos contrarrestan el calentamiento global. ¿Por qué se produce todo esto? Sí, bueno, exactamente no es que estén descendiendo ahora, pero han estado descendiendo hasta ahora. Es decir, aquí se ha compensado el calentamiento global a escala local de lo que es el campo de Ejido y un poco también en el sur de la provincia de Almería. Este efecto es muy sencillo, lo que denominamos el efecto albedo, que es un efecto que es el mismo que haría un espejo colocado horizontalmente. Se refleja parte del sol incidente en la zona y no está disponible para calentar, para subir las temperaturas. Entonces es un efecto similar a cuando uno blanquea un techo de una casa, que estamos investigando, de hecho, ese uso ahora para la zona urbana, mediante el cual se produce como un enfriamiento. El efecto es similar a si se hubiera una cubierta de nubes. Además lo hemos cuantificado y es exactamente el mismo, ¿no? En varios metros cuadrados. De manera que a pesar de que el efecto invernadero global aquí afecta también, pero está compensado por ese cambio de las propiedades del suelo, por las cubiertas de invernaderos y especialmente por el blanqueo que se hace en verano. También tiene mucha importancia. Hombre, es conocido, ¿no?, el blanqueo de los invernaderos, que se produce cada año, ¿no?, cada verano, como dices, ¿no? Eso es lo que estamos intentando aplicar a nivel urbano. Ahora estamos haciendo simulaciones sobre la ciudad de Madrid, cuál sería el efecto de blanquear todos los techos y los pavimentos también de un color más claro, tipo cemento, y hay un impacto muy favorable, ¿no?, en bajada de temperatura y disminución de contaminación. ¿Y esto que se produce aquí en la provincia de Almería, en el poniente almeriense, pasa en otra parte del mundo? Sí, pasa en otros sitios. Lo que ocurre es que aquí es mucho más intenso y lo tenemos más estudiado. Además, hay que tener en cuenta que los invernaderos de Almería es el único asentamiento humano que se ve a simple vista desde el espacio, por el fuerte contraste que hay con el mar y con la Sierra de Gádor, ¿no? Y además es un modelo de ocupación y de obtención de alimentos y de renta que es único en el mundo, ¿no? Tiene mucho impacto sobre la zona en la que está, pero hay que ver los beneficios que tiene en toda el área de influencia, que no es solo la provincia de Almería, sino pues no solo el sureste de España, sino toda la gente que está viviendo de eso, que tendría que estar haciendo otro uso del suelo mucho más impactante, como el uso extensivo, por ejemplo. Evidentemente. Oye, ¿cómo habéis llegado a la conclusión a este efecto albedo? Me imagino que después de años de trabajo, de estudios o pensando, ¿no? ¿Cómo se llega a esta situación? Desde el 2007 que empezamos a detectarlo, haciendo un análisis de las temperaturas ahí en las estaciones de las Palmerillas, de Cajamar, y de la Mojonera. Entonces vimos que a diferencia de la tendencia global, pues aquí había una disminución de temperatura desde el año 83 que había medidas, ¿no? Y hasta ahora la temperatura aquí ha bajado, diríamos el equivalente a 2 grados en un siglo, que es lo que se quiere bajar. Lo que ocurre es que a partir de ahora no sabemos lo que ocurrirá,
porque esto es un efecto que compensa el efecto de los gases invernaderos, pero siempre que vaya aumentando la superficie invernada. Claro, eso es insostenible hasta que no se optimice el modelo, sobre todo en cuanto al déficit de agua que hay, ¿no? Claro. Que hay mucho trabajo por hacer en el modelo Almería para tener un menor impacto, ¿no? Pero bueno, que es un modelo que puede resolver problemas clave en el futuro de este planeta, como es la producción de alimentos en una superficie muy reducida. Los invernaderos son solamente un 3% de la provincia de Almería. Hay que ver qué está pasando con el resto de la provincia de Almería. Claro. Y bueno, cualquiera que patee los montes, que lleve 30 años pateando los montes de Almería, la recuperación del medio natural es espectacular. ¿Por qué? Porque se ha abandonado sencillamente y la gente vive concentrada, impactando en la costa, ¿no? En fin, que no solamente hay que ver el lugar donde ocurre un impacto, sino qué desplazamiento hay de poblaciones y de actividades. Y aquí está claro que el impacto global en la provincia de Almería es muy positivo, muy positivo. Los datos que habéis manejado, ¿no? Es que las temperaturas medias anuales de la comarca del Poniente no solo no habían aumentado en los últimos 30 años, sino que la tendencia es la incremento de 0,3 grados por década, ¿no? Que sí, hablando ahora últimamente se han frenado un poco, ahora estarían 0,2 grados década, es decir, si se mantuviera la tendencia sería una bajada de 2 grados en un siglo, pero a eso no vamos a llegar porque, claro, hay una limitación en la expansión de los invernaderos, hay problemas de sostenibilidad. Sí, fíjate. Pero esto ha compensado la subida de 0,3 grados en toda esta zona, ¿no? En lo que es el sureste de España. En la capital de Almería tenemos una subida de 0,2, y sería el equivalente a 2 grados en un siglo. Muy probablemente también por la influencia de los invernaderos del Levante que han estado creciendo en las últimas décadas. Y cada año lo constatáis vosotros y nosotros también. Bueno, este año casi se llega a las 30.000 hectáreas de invernadero en la provincia de Almería. Sí, está ahí. Ha empezado con la crisis del ladrillo, ha vuelto a empezar otra vez a crecer. Y bueno, el efecto albedo actúa siempre que hay un crecimiento o disminución de una superficie reflectante. O sea, si se mantiene exactamente la misma superficie que ahora, el efecto invernadero global lo que haría es que empezarían a subir las temperaturas otra vez aquí, pero ya hemos ganado tiempo, porque esta bajada de 0,2 grados décadas, pues supone que aquí no ha habido calentamiento global en la provincia en las últimas décadas, los últimos 30 años, según las mediciones. Entonces habríamos ganado esos 30 años, pero que no quiere decir que nos tengamos que dormir en los laureles, porque hay muchas estrategias de optimización del modelo Almería que deben de implementarse, ¿no? ¿Y cuál es el futuro que nos espera? Porque se está debatiendo, bueno, con esto de lo de París, ¿no? Como dices tú, el bajar 2 grados centígrados, las emisiones de gases, Estados Unidos, China, el otro, el de la moto, pero aquí en esta zona, por lo que vosotros conocéis, ¿qué futuro nos espera? Bueno, la clave de la política del cambio climático no es solamente reducción de emisiones, sino es la adaptación, y en concreto la adaptación local, porque en realidad no sabemos lo que va a pasar, los modelos son muy deficientes comparados con la realidad. Ya se está viendo los problemas políticos que hay para reducir emisiones, entonces la clave va a estar en la adaptación, en particular a nivel urbano, que es lo que estamos estudiando ahora, para trasladar ese efecto albedo de los invernaderos de Almería a las ciudades, en concreto en Madrid estamos estudiando nosotros, ¿no? Es decir, cómo conseguir que en los asentamientos urbanos haya una adaptación a las altas temperaturas y que se consiga lograr unos microclimas, como ha pasado en el campo de Ejido, donde no impacte tanto el calentamiento global, ¿no? Y luego, en cuanto a la adaptación a las medidas de mitigación del cambio global, pues vuelvo a repetir que hay una serie de medidas en la agricultura almeriense que se pueden tomar. Por ejemplo, en la reducción, porque la agricultura almeriense tiene emisiones. Lo que ocurre es que las emisiones, hemos calculado nosotros, se reducen en un 40% si tenemos en cuenta el efecto albedo. Pero un kilo de tomate tiene una emisión de 300 gramos. Si contamos todo lo que es la infraestructura del invernadero, el transporte y todo eso. Entonces, si uno optimiza todo eso, se puede reducir a su vez el impacto de las emisiones. Como cualquier actividad humana tiene emisiones, hasta respirar tiene emisiones. Y cuando contáis lo que pasa aquí en Almería, fuera de nuestras fronteras, ¿la gente qué piensa? Sí, esto ha despertado mucho interés, sobre todo en California, con gente que trabajo yo allí, porque ellos están tratando de adaptar las ciudades al cambio climático, y el aumento de albedo en ciudades va a ser una estrategia clave. Es la única técnica de geoingeniería que ahora mismo es factible y rentable económicamente
para adaptarse a un calentamiento que ya lo tenemos encima. Sí. Aunque ahora se disminuyeran todas las emisiones a cero del mundo, seguiría subiendo la temperatura por la inercia que hay. Entonces, el caso Almería tiene interés en que es un caso piloto donde hay observaciones de una modificación de albedo reales de 30 años. Que todos estos estudios en ciudades se están haciendo con modelos de supercomputadora de simulación, pero no sobre el terreno, porque hay que esperar 30 años para ver esa modificación. Claro. Y ese es el interés que tiene el caso Almería, ¿no? Aparte de que es un modelo de producción de alimentos y de renta que si se optimiza en problemas de sostenibilidad, como he dicho, como el agua y otras cuestiones, pues puede ser extensivo a gran parte de la población mundial, porque es el problema del siglo que viene, ¿no? Cómo alimentar a una población creciente sin impactar el medio ambiente. Sí, señor, ese es el gran reto, ¿no? Que dicen todas las empresas y tal, cómo alimentar en 50 años a los millones y miles de personas. Hay dos modelos de producción de alimentos, el extensivo, que es lo que había antes en Almería en los años 50, es decir, toda la provincia llena de pastizal de cabra, sí, o de agricultura de subsistencia, o bien el intensivo de regadío, que es lo que tenemos ahora, que impacta mucho en una zona, pero libera gran parte del territorio. Claro. Entonces, si se optimiza la sostenibilidad de este regadío, pues es la solución a la producción de alimentos y de renta en gran parte del mundo. El mundo no puede seguir con una producción extensiva con una población de 8.000 millones de habitantes. Es una locura, claro. Pues Pablo Campra, científico y profesor de la Universidad de Almería, un placer hablar contigo y que nos hayas contado todas estas historias sobre los climas de nuestra provincia. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Seguimos en Onda Cero, en Agricultura en la Onda, y la noticia del día hoy la vamos a dedicar a hablar del clima, hablar de lo que está pasando en el mundo. Ya saben que mientras el planeta se calienta, pues aquí en Almería está pasando otra cosa distinta, y nos lo va a explicar el profesor de la Universidad de Almería y científico almeriense Pablo Campra. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, no sé, antes de nada, ¿estás siguiendo lo de París? Pues no mucho, porque no mucho, yo ¿no? soy más científico que político. Y ahí hay más política que ciencia. Pero bueno. Oye, mientras el planeta se está calentando, ¿no? Y están debatiendo de que si va a subir 2 grados, de todos los problemas que hay y buscando soluciones para el cambio climático, las temperaturas aquí en el poniente almeriense y la provincia de Almería están descendiendo gracias a los invernaderos. Además, científicamente probado, lo habéis hecho vosotros, con un modelo informático además que demuestra que los invernaderos contrarrestan el calentamiento global. ¿Por qué se produce todo esto? Sí, bueno, exactamente no es que estén descendiendo ahora, pero han estado descendiendo hasta ahora. Es decir, aquí se ha compensado el calentamiento global a escala local de lo que es el campo de Ejido y un poco también en el sur de la provincia de Almería. Este efecto es muy sencillo, lo que denominamos el efecto albedo, que es un efecto que es el mismo que haría un espejo colocado horizontalmente. Se refleja parte del sol incidente en la zona y no está disponible para calentar, para subir las temperaturas. Entonces es un efecto similar a cuando uno blanquea un techo de una casa, que estamos investigando, de hecho, ese uso ahora para la zona urbana, mediante el cual se produce como un enfriamiento. El efecto es similar a si se hubiera una cubierta de nubes. Además lo hemos cuantificado y es exactamente el mismo, ¿no? En varios metros cuadrados. De manera que a pesar de que el efecto invernadero global aquí afecta también, pero está compensado por ese cambio de las propiedades del suelo, por las cubiertas de invernaderos y especialmente por el blanqueo que se hace en verano. También tiene mucha importancia. Hombre, es conocido, ¿no?, el blanqueo de los invernaderos, que se produce cada año, ¿no?, cada verano, como dices, ¿no? Eso es lo que estamos intentando aplicar a nivel urbano. Ahora estamos haciendo simulaciones sobre la ciudad de Madrid, cuál sería el efecto de blanquear todos los techos y los pavimentos también de un color más claro, tipo cemento, y hay un impacto muy favorable, ¿no?, en bajada de temperatura y disminución de contaminación. ¿Y esto que se produce aquí en la provincia de Almería, en el poniente almeriense, pasa en otra parte del mundo? Sí, pasa en otros sitios. Lo que ocurre es que aquí es mucho más intenso y lo tenemos más estudiado. Además, hay que tener en cuenta que los invernaderos de Almería es el único asentamiento humano que se ve a simple vista desde el espacio, sí, por el fuerte contraste que hay con el mar y con la Sierra de Gádor, ¿no? Y además es un modelo de ocupación y de obtención de alimentos y de renta que es único en el mundo, ¿no? Tiene mucho impacto sobre la zona en la que está, pero hay que ver los beneficios que tiene en toda el área de influencia, que no es solo la provincia de Almería, sino
pues no solo el sureste de España, sino toda la gente que está viviendo de eso, que tendría que estar haciendo otro uso del suelo, mucho más impactante, como el uso extensivo, por ejemplo. Evidentemente. Oye, ¿cómo habéis llegado a la conclusión, a este efecto albedo? Me imagino que después de años de trabajo, de estudios o pensando, ¿no? ¿Cómo se llega a esta situación? Desde el 2007 que empezamos a detectarlo, haciendo un análisis de las temperaturas ahí en las estaciones de las Palmerillas, de Cajamar, y de la Mojonera. Entonces vimos que, a diferencia de la tendencia global, pues aquí había una disminución de temperatura desde el año 83 que había medidas, ¿no? Y hasta ahora la temperatura aquí ha bajado, diríamos el equivalente a 2 grados en un siglo, que es lo que se quiere bajar. Lo que ocurre es que a partir de ahora no sabemos lo que ocurrirá, porque esto es un efecto que compensa el efecto de los gases invernaderos, pero siempre que vaya aumentando la superficie invernada. Claro, eso es insostenible hasta que no se optimice el modelo, sobre todo en cuanto al déficit de agua que hay, ¿no? Claro. Que hay mucho trabajo por hacer en el modelo Almería para tener un menor impacto, ¿no? Pero bueno, que es un modelo que puede resolver problemas clave en el futuro de este planeta, como es la producción de alimentos en una superficie muy reducida. Los invernaderos son solamente un 3% de la provincia de Almería. Hay que ver qué está pasando con el resto de la provincia de Almería. Claro. Y bueno, cualquiera que patee los montes, que lleve 30 años pateando los montes de Almería, la recuperación del medio natural es espectacular. ¿Por qué? Porque se ha abandonado sencillamente y la gente vive concentrada, impactando en la costa, ¿no? En fin, que no solamente hay que ver el lugar donde ocurre un impacto, sino qué desplazamiento hay de poblaciones y de actividades. Y aquí está claro que el impacto global en la provincia de Almería es muy positivo, muy positivo. Los datos que habéis manejado, ¿no? Es que las temperaturas medias anuales de la comarca del Poniente no solo no habían aumentado en los últimos 30 años, sino que la tendencia es el incremento de 0,3 grados por década, ¿no? Que estás hablando ahora últimamente se han frenado un poco, ahora estarían 0,2 grados década, es decir, si se mantuviera la tendencia sería una bajada de 2 grados en un siglo, pero a eso no vamos a llegar porque, claro, hay una limitación en la expansión de los invernaderos, hay problemas de sostenibilidad. Sí, fíjate. Pero esto ha compensado la subida de 0,3 grados en toda esta zona, ¿no? En lo que es el sureste de España. En la capital de Almería tenemos una subida de 0,2, sería el equivalente a 2 grados en un siglo. Muy probablemente también por la influencia de los invernaderos del Levante que han estado creciendo en las últimas décadas. Y cada año lo constatáis vosotros y nosotros también. Bueno, este año casi se llega a las 30.000 hectáreas de invernadero en la provincia de Almería. Sí, está ahí. Ha empezado con la crisis del ladrillo, ha vuelto a empezar otra vez a crecer. Y bueno, el efecto albedo actúa siempre que hay un crecimiento o disminución de una superficie reflectante. O sea, si se mantiene exactamente la misma superficie que ahora, el efecto invernadero global lo que haría es que empezarían a subir las temperaturas otra vez aquí, pero ya hemos ganado tiempo, porque esta bajada de 0,2 grados décadas, pues supone que aquí no ha habido calentamiento global en la provincia en las últimas décadas, los últimos 30 años, según las mediciones. Entonces habríamos ganado esos 30 años, pero que no quiere decir que nos tengamos que dormir en los laureles, porque hay muchas estrategias de optimización del modelo Almería que deben de implementarse, ¿no? ¿Y cuál es el futuro que nos espera? Porque se está debatiendo, bueno, con esto de lo de París, ¿no? Como dices tú, el bajar 2 grados centígrados, las emisiones de gases, Estados Unidos, China, el otro, el de la moto, pero aquí en esta zona, por lo que vosotros conocéis, ¿qué futuro nos espera? Bueno, la clave de la política del cambio climático no es solamente reducción de emisiones, sino es la adaptación, y en concreto la adaptación local, porque en realidad no sabemos lo que va a pasar, los modelos son muy deficientes comparados con la realidad. Ya se está viendo los problemas políticos que hay para reducir emisiones, entonces la clave va a estar en la adaptación, en particular a nivel urbano, que es lo que estamos estudiando ahora, para trasladar ese efecto albedo de los invernaderos de Almería a las ciudades, en concreto en Madrid estamos estudiando nosotros, ¿no? Es decir, cómo conseguir que en los asentamientos urbanos haya una adaptación a las altas temperaturas y que se consiga lograr unos microclimas, como ha pasado en el campo de Ejido, donde no impacte tanto el calentamiento global, ¿no? Y luego, en cuanto a la adaptación a las medidas de mitigación del cambio global, pues vuelvo a repetir que hay una serie de medidas en la agricultura almeriense que se pueden tomar. Por ejemplo, en la reducción, porque la agricultura almeriense tiene emisiones. Lo que ocurre es que las emisiones, hemos calculado nosotros,
se reducen en un 40% si tenemos en cuenta el efecto albedo, pero un kilo de tomate tiene una emisión de 300 gramos. Si contamos todo lo que es la infraestructura del invernadero, el transporte y todo eso. Entonces, si uno optimiza todo eso, se puede reducir a su vez el impacto de las emisiones. Como cualquier actividad humana tiene emisiones, hasta respirar tiene emisiones. Y cuando contáis lo que pasa aquí en Almería, fuera de nuestras fronteras, ¿la gente qué piensa? Sí, esto ha despertado mucho interés, sobre todo en California, con gente que trabajo yo allí, porque ellos están tratando de adaptar las ciudades al cambio climático, y el aumento de albedo en ciudades va a ser una estrategia clave. Es la única técnica de geoingeniería que ahora mismo es factible y rentable económicamente para adaptarse a un calentamiento que ya lo tenemos encima. Aunque ahora se disminuyeran todas las emisiones a cero del mundo, seguiría subiendo la temperatura por la inercia que hay. Entonces, el caso Almería tiene interés en que es un caso piloto donde hay observaciones de una modificación de albedo reales de 30 años. Que todos estos estudios en ciudades se están haciendo con modelos de supercomputadora de simulación, pero no sobre el terreno, porque hay que esperar 30 años para ver esa modificación. Claro. Y ese es el interés que tiene el caso Almería, ¿no? Aparte de que es un modelo de producción de alimentos y de renta que, si se optimiza en problemas de sostenibilidad, como he dicho, como el agua y otras cuestiones, pues puede ser extensivo a gran parte de la población mundial, porque es el problema del siglo que viene, ¿no? Cómo alimentar a una población creciente sin impactar el medio ambiente. Sí, señor, ese es el gran reto, ¿no? que dicen todas las empresas y tal, cómo alimentar en 50 años a los millones y miles de personas. Hay dos modelos de producción de alimentos: el extensivo, que es lo que había antes en Almería en los años 50, es decir, toda la provincia llena de pastizal de cabra o de agricultura de subsistencia, o bien el intensivo de regadío, que es lo que tenemos ahora, que impacta mucho en una zona, pero libera gran parte del territorio. Claro. Entonces, si se optimiza la sostenibilidad de este regadío, pues es la solución a la producción de alimentos y de renta en gran parte del mundo. El mundo no puede seguir con una producción extensiva con una población de 8.000 millones de habitantes. Es una locura, claro. Pues Pablo Campra, científico y profesor de la Universidad de Almería, un placer hablar contigo y que nos hayas contado todas estas historias sobre los climas de nuestra provincia. Gracias. Gracias a vosotros.